a Juan por recordarlo. Vale, el primero es aprovisionamiento o de compra. Y como tenéis ahí, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es dividir las compras de materias primas entre el stock medio de materias primas. Si lo tenemos aquí, el temado de... Sí, a ver, por ejemplo, en el tema 5 veis, periodo medio de almacenamiento de las materias primas. Tiempo que transcurre de que entran las materias primas al almacén de la empresa tiene que subir. Y luego por detrás tenéis la fórmula en la página 6 arriba. Pero no sale eso. Sí, ya verás cómo es, no te preocupes. Porque ahí les pone el 365. ¿Veis que pone 365 por el saldo medio de materias primas entre el consumo anual de materias primas? Sí. Vale, pues esto es lo que estoy poniendo yo aquí. Ahora, Es el número medio de veces que se renuevan las materias primas. Entonces, ¿tenemos las compras de materias primas por un lado? sí. 22.000. 22.000. Compra de materias primas, perdón, entre... que no se ve. Entre el stock medio de materias primas. ¿Me sé? Sí. No diría el dominio de materias primas entre consumo anual de materias primas. Sí, pero lo que pasa es que ahí te lo ponen diferente como yo lo estoy poniendo en el ejercicio, pero es lo mismo. También. Ujú. Entonces, ¿qué estaba diciendo yo? ¿Cuál es el stock medio? 2.500. A ver, 2.500. Eso, si no me he equivocado, da 8,8. ¿Qué nos dice ese 8,8? El número de veces que se renuevan las materias primas en el almacén. Es el número de veces que se renuevan las materias primas en el almacén. Pero como me dicen que es en un año, por eso pone ahí lo de consumo anual, Hay que multiplicar. no lo tenemos que multiplicar, lo tenemos que dividir. Tenemos que poner 365 dividido entre 8,8. Y eso nos sale 41,48. Estos son días. Días que por término medio, aquí hablamos de términos medios. Término medio permanecen las materias primas en el almacén. ¿Vale? Pues ya tendríamos el primero. El siguiente, ¿cómo se haría? ¿Veis que pone periodo medio de maduración de producción o de fabricación? ¿Lo veis que es el que está debajo? Ahí pone PM fabricación. Sí. Pues vamos con eso. Sería periodo de producción. ¿Cómo se haría? En primer lugar, dividimos el coste de la producción entre el stock medio de los productos en curso. O en este caso, semi-elaborados. Semi-elaborado. Y eso nos da 50.500, si no me estoy equivocando,
entre 4.000. Y eso sale, a ver, sí, 12,63. ¿Vale? Eso quiere decir que 12,63 veces se renuevan los productos semielaborados. Ahora lo que tenemos que hacer es dividir. ¿Ves que pone 365 por? Sí. Pues ahora lo que hacemos, como ya hemos hallado lo del quebrado, lo dividimos entre 12,63. Y nos da 28,90. Y esto nos da días que se tarda en producir un producto. Pues este es el periodo de aprovisionamiento o compra. Este es el periodo de fabricación. ¿Vale? Luego queda, ¿ves que pone periodo medio de productos terminados? Sí. También se puede llamar periodo de ventas. De ventas o de productos terminados. ¿Vale? Y eso viene dado por las ventas valoradas a precio de coste entre el stock medio de productos terminados. A ver, esto simplemente no lo tienen que razonar, es simplemente saberse estos quebrados y simplemente coger las magnitudes que yo les doy y ponerlas en el quebrado. Y ya está. Esto, medio punto de Uh-huh. Entonces eso nos da 80.800 entre 6.000. Esto nos da 13,47, que son el número de veces que se renuevan los productos terminados en el almacén. Si se renuevan, ¿qué quiere decir? Que se han vendido. Y por lo tanto, como se venden, se renuevan estos productos. Luego esto lo dividimos otra vez entre 365 y nos sale que es 27,10 días transcurren desde que se obtiene el producto terminado, como es el periodo de venta, hasta que se vende. Pues tenemos aquí otro periodo. Seguimos. Nos faltan otros dos, que es el periodo medio de cobro, o el periodo de cobro, y el periodo de pago. Pues venga. Periodo de cobro. Son ventas valoradas a precio de venta entre el saldo medio de cliente. Entonces, las ventas valoradas a precio de venta son 95.250, el saldo medio de clientes es 1.250 y eso nos da
76,20. 76,20 veces se renueva el saldo de cliente. Ahora dividimos 365 entre 36,20 y nos dice que transcurren 479 días desde que se vende el producto hasta que se cobre. ¿Ven que pone clientes? Porque el cliente, recuerdan que en contabilidad, ¿qué era? Aquellas ventas que nosotros hemos hecho que todavía no hemos cobrado. Por eso nos habla aquí de clientes. Y aquí nos está diciendo el tiempo, básicamente desde que tenemos los clientes y cuántos de estos clientes digamos que dejan de ser clientes porque le hemos cobrado ya. ¿Vale? Y pasan en este caso 4 días con 79. Desde que vendemos hasta que se cobra. Y luego viene el periodo de cobro. ¿Vale? Que será... Ay, perdón. Así me gusta. Que me den caña. Compras de materias primas entre saldo medio de proveedores. ¿Por qué son proveedores? Porque resulta que nosotros compramos y dejamos a deber. Y entonces aquí vamos a ver cuántas veces se renueva este saldo medio de proveedores, a los cuales nosotros tenemos que pagarles. ¿Vale? Entonces son 22.000, que te pasa el side, entre 3.000. Largo de periodo media por duración. Y nos dice que esto sale 7,33 veces se renueva el saldo medio de proveedores. Entonces dividimos 365 entre 7,33, ¿vale? Y nos sale 49,80. 49,80 días es el tiempo medio desde que se compra materias primas hasta que se paga a los proveedores. Entonces tenemos el otro subperiodo. Entonces, ¿cuál es nuestro periodo medio de maduración? Pues 41,48 más 28,90 más 27,10 más 4,79. Recuerden que había dos periodos medio de maduración económico y el periodo medio de maduración financiero. Entonces, en este caso vemos como ya aquí, cuando llegamos aquí, ya vamos a cobrar, ¿no? Entonces vamos a pararnos aquí. ¿Cuánto nos sale eso? 102,27. Entonces, en este caso, el periodo de maduración económico es 102,27, es decir, pasan casi 103 días desde que nosotros compramos, ¿hasta cuándo? Hasta que nosotros cobramos. Entonces, este tipo de ejercicios no tiene ninguna ciencia en el sentido de eso. Es como la radio, que
yo le voy a dar los datos, ¿vale? Y ustedes lo que tienen que tener en cuenta es los subperiodos, compra, producción, venta, cobro y pago. Y simplemente es ver, aprenderse las formulitas de lo que va en cada subperiodo. Y luego, pues en este caso para el periodo medio de duración económico, pues simplemente pues suman. ¿Lo ven? Vale. No. Bueno, ¿Verdad? ¿qué? Pero bueno, Sí, ahora que lo guardo. No te preocupes, que no te lo voy a, no lo voy a quitar. va. Vale. Pues entonces con esto ya hemos visto todo lo que aparecía en el tema 2 de ANB. Vale, y que también estaba en el tema 5 de POI. Yo lo que les he abierto esta tarde es... A ver, yo lo que les he abierto esta tarde es el tema 4. Que durará 6 horas. Ah, otra cosita. Les he puesto una manita mona. No, una manita, vale. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que entregarlo. Que los ejercicios que hemos estado haciendo aquí y que yo les estaba enseñando cómo se hacen, porque tienen que entregármelos todos juntos a través de esta mano. Pero espérate, ¿qué ejercicio? ¿Qué tema? Ana? Como que qué ejercicio. ¿Este de ahora? Tenemos hasta el 3 de abril. Es decir, ¿De ese, del otro y del otro? claro, Vale. ¿De qué tema? ¿recuerdan este? Sí. ¿Recuerdan esto? ¿Lo recuerdan? Que lo hemos estado haciendo. ¿Vale? Ah, bueno. Que- Hay uno de ese que no te parece. ¿Qué no se puede hacer? Pues entonces pues no lo hacemos, simplemente lo hacemos según este tipo y ya está. Si no tenemos esos datos. No, yo, el edificio, ¿Cuál? a ver, ¿Qué? sí, El 7. El 7 es de pérdidas y ganancias. pero, sí, sí. ¿Que no se puede hacer? No te parece bueno, no tengo evidencia de sitio. Y no puede sacar ningún ratio de aquí. Sí, Dice, se pide determinar su rentabilidad económica y financiera de ambas empresas. tenemos que perder la necesidad. Vale, vale, sí, tienes razón. Sí, no lo podemos hacer. Vale, Necesito el activo. vale, sí, tenéis razón. No hagáis el 7 ¿El 7 de cuál de ellos? de actividades de análisis económico y financiero. Porque aquí solamente tenemos gastos e ingresos. Y no tenemos activo corriente, no corriente y todo esto. Vale, a través de esta manita se pueden subir hasta 4 archivos, con lo cual podéis subirlos todos aquí. Vale. Bueno, yo os he abierto el tema 4. Que el tema 4 empieza a hablar de
la gestión fiscal. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a hablar un poco de impuestos. ¿Ok? Que soy un desgraciado. No, Ah, que yo desgracia a mí, es a ¿por qué? Zaina. Bueno, entonces, pues he puesto aquí la unidad, pero vamos a ver. El manual. Sí, pero que aquí no se puede. Ah, vale. Los ordenadores son de... Entonces, yo lo que quiero también ahora aquí es que toda esta cuestión de impuestos tiene que ver mucho con legislación. Y una de las cosas que también yo quiero que ustedes se acostumbren y que la verdad que es muy necesario en los trabajos de oficina, hombre, en cualquier trabajo no, pero por lo general siempre, cada vez más se tiende a eso, es que ustedes sepan y se acostumbren a leer textos legales. Ya sé que a ustedes les cuesta, ya sé que a ustedes les parece una cosa muy aburrida, ya sé que les parece un coñazo, pero es interesante y es necesario. Yo, por ejemplo, el trabajo que tengo por la mañana, constantemente estoy consultando textos legales, ¿vale? Porque muchas veces las empresas cada vez más entran en comunicación con las administraciones públicas y la forma en cómo las administraciones públicas se comunican externamente es a través de textos legales. Entonces, por ejemplo, si estáis en internet, pues todo el mundo métase en Google, por ejemplo, y pongan boletín, El BOE, no, el boletín no, vamos a poner boletín oficial de Canarias, el BOC, el BOC ese. El BOC. vale, veréis que pone aquí gobiernodecanarias.org/BOC, nos metemos aquí y entonces, esta es la página a través de la cual el gobierno de Canarias publica, ¿vale? Y recuerden que cuando siempre una norma legal se publica, cuando ya, digamos, entra en vigor y tiene validez, ¿vale? Digamos, la reglamentación o todas aquellas cosas que necesita comunicarse con los contribuyentes, con los clientes, con los ciudadanos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, esto pasa igual con el BOE. Todos los días se actualiza. Entonces, ustedes ven que pone boletines anteriores y ves que pone 26 de febrero, 25, 24, y ves que pone los días. Y después pone siempre el último que se publica. En este caso fue el de hoy, 27 de febrero. Pues pinchamos. Entonces, la disposición que tiene es por consejería. Es decir, veis que pone Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, Consejería de Cultura, Deportes Sociales y Vivienda, Consejería de Educación, Consejería de Economía, Consejería de Empleo, Juzgado de Administración de Justicia. Y aquí ponen todas las comunicaciones y todas las cosas que, por ejemplo, la Administración de Justicia, pues los juzgados, pues cada día pues dictan. Consejería de Sanidad, Presidencia del Gobierno, Consejería de... ¿Ves cómo lo pone todo por consejería? Entonces, por ejemplo, yo me pararía en la Consejería de Empleo, Industria y Comercio. Y, por ejemplo, fíjense, ¿veis cómo hay unas zonas en que están en azul que al mismo tiempo se les pone una mano? Quiere decir que eso nos lleva a algo. Y, por ejemplo, dice, Dirección General del Trabajo, resolución del 29 de febrero del 2014, por lo que se dispone la inscripción, depósito y publicación del convenio colectivo de la empresa Industrias Lácteas de Canarias. Los convenios colectivos, que son los documentos que regulan las relaciones de trabajo de 10 empresarios, para que tengan validez se tienen que publicar también, en este caso, como es de Canarias, en el Boletín Oficial de Canarias.
Entonces, si a mí me interesara eso, yo iría aquí, pincharía. Me dicen abrir porque es un PDF, le doy a abrir y me sale esto. Me sale el boletín. El boletín donde aparece lo que es, en este caso es inscripción, depósito y publicación de un convenio colectivo de una empresa en concreto que se llama Industrias Lácteas. Entonces aquí te aparece la Dirección General de Trabajo, mediante resolución del 19 de febrero del 2014, inscribe, deposita y publica este convenio colectivo. Y resuelve, es lo que hace la administración pública en este caso. Ordenar la inscripción en el registro de convenios colectivos con notificación a la comisión negociadora. Disponer el depósito del texto original y disponer su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Eso es lo que hace esta consejería, en este caso. Entonces lo siguiente que aparece es el convenio colectivo. Convenio colectivo de Industrias Lácteas de Canarias y Iltesa. Pregunta, ¿ustedes alguna vez han visto un convenio colectivo? ¿No? A ver, todos los textos legales, por lo general, aparecen con una misma ordenación. Que son, ¿veis que pone capítulos y artículos? Hay otros que aparecen títulos, capítulos y artículos. Entonces, generalmente los capítulos siempre son una cosa más grande que contienen luego los artículos. Y entonces los capítulos son como si dijéramos el nombre del tema y los artículos es el contenido de ese epígrafe del tema. Por ejemplo, el capítulo 2 tiene ¿cuántos artículos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y regula las cuestiones económicas de este convenio colectivo. Por ejemplo, el artículo 7 nos habla del salario. Para buscarlo, pues iríamos por aquí para abajo y leeríamos artículo 7. Lo tenemos aquí. Para la vigencia del presente convenio se acuerdan los siguientes incrementos salariales. Y aquí nos habla de los incrementos salariales que se van a tener en años posteriores. Por ejemplo, del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 se acuerda la congelación salarial. ¿Qué nos viene a decir eso? Que este año no hay incrementos salariales. No se van a subir los sueldos. Para el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre del 2014, o sea, este año, el incremento salarial será del 0,5% anual para los diferentes conceptos salariales y para las diferentes categorías que vienen reflejadas en la tabla que se adjunta el convenio. Quiere decir a que, por ejemplo, yo no los he visto, pero si hay un concepto salarial que a lo mejor es salario base y son 800 euros, ¿qué va a pasar este año? Que esos 800 se le va a subir el 0,5%. Y aquí nos pone todo lo relativo al artículo 7. ¿Vale? Esto es un ejemplo de texto. ¿Vale? Entonces, gente, es muy importante de que ustedes se acostumbren cada vez más a leer textos normativos y a intentar entender, hombre, todo no, porque ni siquiera yo lo entiendo, pero algunas de las cosas que las aparecen en los textos normativos. ¿Vale? Porque cuando vayan a un trabajo, es muy común que tengan que utilizar textos legales, más aún en este ciclo. Y entonces, pues, yo lo que quiero es, por un lado, de que aprendan a perder un poco el miedo y de que intenten ya cada vez más, por ejemplo, fíjense, el artículo 8, hay un plus que se llama de cámaras y estufas. Pues yo no tengo ni idea de lo que es eso. Pues podemos intentar leer a ver si nos enteramos de algo, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, todo este rollo, ¿por qué es? En primer lugar, para que ustedes vean una fuente donde se puede sacar legislación. ¿Vale? Y por otro lado, porque en el ámbito fiscal, legislación hay así.
Entonces, yo lo que quiero es que ustedes se acostumbren a leer legislación y a intentar sacar cosas de ahí. Por ejemplo, yo les he puesto aquí una página web, un enlace, que les lleva a una página web donde nos habla de elegir. ¿Elegir qué es? ¿Qué es? Impuesto general y derecho general. Que es el equivalente a el IVA en la península, que es el impuesto de valor añadido. ¿Vale? Pues, por ejemplo, en esta parte nos habla de lo que es el IGIC y de los tipos que se están aplicando actualmente. ¿Recuerdan hace unas semanas que yo les empecé a hablar algo de fiscalidad y les hablé de algunos conceptos? ¿Se acuerdan o no? Sí, no había una. Ay, algo había. Me suena de esta vez como dormir. ¿Les suena de algo el concepto, por ejemplo, hecho imponible? Hecho imponible. ¿Les suena de algo el concepto sujeto pasivo? ¿Les suena de algo el concepto tipo de gravamen? ¿Suena o no? ¿Les suena de algo el concepto base imponible? Bueno, estos son conceptos que a partir de ahora, durante este mes, podemos estarle todo el día dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Vale? Entonces, yo lo que quiero es que yo cada vez más voy a ir introduciendo conceptos en el ámbito fiscal, y yo lo que quiero es que se queden con esos conceptos, porque después cuando ustedes vayan a ir fuera, vayan a una empresa y tengan que manejar algo de fiscalidad, esto lo van a tener que estar constantemente oyendo. Y entonces yo quiero que les suene y que tengan claro lo que es. ¿Vale? No solamente esto, sino más cosas. ¿Vale? Entonces, a ver, uno de los textos legales sobre los cuales se asienta, por supuesto, la fiscalidad en España sobre la Constitución española. Ese es uno de ellos. Y luego, la otra ley general que se usa mucho como base para la gestión fiscal en España es lo que se llama la Ley General Tributaria. Entonces, se lo he puesto así, entre comillas, sin anestesia. ¿Para qué? Para que se acostumbren a leer cosas y a entender lo que dicen las leyes. ¿Vale? Por ejemplo, ¿este de dónde salió? Del BOE. ¿Y el BOE significa qué? Boletín Oficial del Estado. Obviamente, como esto es una norma que digamos que tiene alcance nacional, por lo tanto es normal que se publique en el boletín, digamos, nacional, para que tenga una difusión nacional. ¿Me entienden o no? Ok. Bueno. ¿Ustedes tienen ADN? Sí. Uf, lo único que sabe... ¡Qué asco! Te hicimos ahí, yo estuve 2 años dando unas oposiciones. Así que de estaba, la organización pública estaba en análisis. Y los boletines estaban. ¿Quién sanciona las leyes? Las sanciona, el rey las promulga, las cortes, ¿no? El rey no, el rey no da el visto bueno. ¿Y cómo se llamaba eso? Ah, sí, las esto. Sancionar. Sancionar es digamos... ¿las sanciones las promulga? No, las promulga, es decir, quien las hace son las cortes, pero quien las sanciona, quien las ratifica, es el rey. Por eso siempre aparece aquí Juan Carlos, rey de España. A todos los que la presenten vienen a entender. Saber que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar. Sancionar no quiere decir que te voy a poner una sanción, sino que en el ámbito de la administración pública, en el ámbito jurídico, de este tipo de cosas, sancionar significa algo así como ratificar. Bueno,
Va. Será un paripé, pero el problema es que ahí te pone esa terminología. No, sí, sí. Si tú no la sabes, tú dices, yo vengo a sancionar. ¿Y esto qué quiere decir? Que voy a sancionar la ley. Te haces ahí, te rayas, como dice la gente joven. Te rayas porque dice, yo no entiendo esto. Entonces, si ustedes no se acuerdan de ADN, de que quién sancionaba una ley y quién la hace y quién la aprueba, pues ustedes esto, ya leen esto y empiezan a no entender lo que leen. ¿Me entienden o no? Que lo único que hace el rey es sancionar leyes y gastar dinero. Dice el camino general del ejército. También, como dice el Noelia, es el mando, digamos, entre comillas, supremo de los ejércitos de España. No vas a preguntar. Bueno, a ver, después, otra ley, las leyes por lo general tienen lo que es en primer lugar una cosa que se denomina exposición de motivos. ¿Qué son las exposición de motivos? Es decir, cuando se hace una ley, se supone que se hace por algo. Yo no hago una ley por nada. Si yo, por ejemplo, decido hacer una ley sobre el aborto, es porque voy a intentar legislar sobre el aborto. Yo quiero legislar sobre el aborto sobre algo, que en este caso es el aborto, pero ¿habrá que legislar el aborto sobre qué? ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué en este momento se decide hacer una ley y se decide sacar una ley sobre el aborto? ¿Por qué? ¿Qué situación hay en el país o en la sociedad que establece la necesidad de que haya una legislación sobre ello? Por eso aparece lo que se denomina aquí exposición de motivos. Aquí aparecen los motivos, el legislador, en este caso el gobierno, pero después esto lo hacen en las Cortes Generales, expone los motivos por los cuales crea esta ley. Y aquí nos empieza a soltar una parrafada. Por ejemplo, la Ley General Tributaria es el eje central del ordenamiento tributario, donde se recogen sus principios esenciales y se regulan las relaciones entre la administración tributaria y los contribuyentes. Pues solamente leyendo esto, me está dando una indicación de qué es lo que se va a hacer con esta ley. ¿Para qué se hace esta ley? Para ordenar el ordenamiento tributario. Y por otro lado, ver cómo se van a relacionar las administraciones públicas, o en este caso la administración tributaria, y los contribuyentes. A ver, gente, esto es una parte, se lo digo ya, muy plastosa. Entonces, el problema es que para entender cómo se hace un impuesto, hay que leer la ley del impuesto. Entonces, a veces es una asignatura, una parte, a mí personalmente no me gusta, pero como la tengo que dar, la tengo que dar, un poco árida. Es decir, en el sentido que es plastosa, leer, muchos conceptos que no suenan raros, muchas veces no entienden muy bien lo que dice. Entonces, claro, pues si ustedes, por ejemplo, no les gustó análisis de balance con los ratios, que era hacer cositas prácticas, cuando me pongan a leer una ley, pues me van a mirar con cara de asesino. ¿Vale? Pero la cuestión es que para entender un impuesto, para entender cómo funciona, hay que todos los impuestos vienen recogidos en leyes. Entonces, yo se los podría poner, se los he puesto en un manual, digamos un resumen, pero yo les quiero obligarles a que ustedes lean e intenten entender algún tipo de ley y de ley de impuestos para cuando se vengan ahí fuera y se vean con el impuesto, pues ustedes sepan dónde hinchar mano e intentar entender lo que dice la ley, que es donde viene reflejado, pues cómo se hace todo el impuesto. Entonces aquí nos habla de las exposiciones de motivos, ¿vale? Ahí empieza a hacer toda una parrafada, yo voy a pasar de esto, ¿vale? Y luego, como veis, esta ley tiene 139 hojas. Hay otras que es más larga, algunas que te puede llegar a lo mejor a las 1000 hojas, por ejemplo. Entonces seguimos para abajo. A ver, gente, una parte del examen puede ser ponerle un artículo de la ley
y decirle, en base a lo que dice el artículo de la ley, le pongo esta situación. ¿Usted qué haría? Por ejemplo, ahora por ejemplo, miren, vamos a irnos, no me vienen con cara rara. Por ejemplo, Yo me la veo diciendo. por ejemplo, artículo 2. Esto se lo tienen que saber. Dice, conceptos, fines y clases de los tributos. Vamos a ver. ¿Alguien me podría definir lo que es un tributo? La palabra por sí sola, el tributo que ustedes que les llaman. Público. Dinero público. Antes de eso, ¿qué es un tributo? Es decir, por ejemplo, si yo le digo a Goretti, mira, te tengo que rendir tributo, ¿Cuentas? A los días ante mí, te tienes que rendir cuentas. quiere decir, tiene algo así como si yo tengo que darle algo a ella, ¿no? Pleitesía o tengo que darle algún tipo de cosa, ¿no? Pues, ¿cómo? ¿Un aprobado? ¿Un homenaje? Un notable. Para terminar el siglo. Entonces, en el ámbito tributario, a ver, fíjense, en el artículo punto 2, artículo 2.1, la Ley General Tributaria nos define lo que es un tributo. Entonces, los tributos son ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias. ¿Qué es una prestación pecuniaria? ¿Alguien sabría lo que es? Pecuniaria. Sinónimo que es una prestación monetaria. Pecuniaria es que tiene que ver algo así como dinero. Entonces, cuando ustedes estén con este tipo de cosas, ustedes han nacido y tienen la gran ventaja de que tienen Google. Ponen prestación pecuniaria y seguramente rápidamente le va a salir algo que les puede dar indicación de lo que es. Y dice, consiste en prestaciones pecuniarias exigidas por una administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir. Toma ya. ¿Ves que pone? Realización del supuesto de hecho. O sea que lo que nos viene diciendo aquí es que una administración pública a alguien o a algo le puede exigir que por realizar algo yo voy a tener que contribuir. Aquí lo pone de forma muy física. Contribuir. Porque básicamente lo que nos viene a decir es que como Hacienda somos todos, nosotros no pagamos, nosotros contribuimos al sostenimiento del Estado, para que el Estado a cambio ¿qué haga? Que nos ofrezca servicios y prestaciones. Entonces lo que tenemos que hacer es contribuir, aunque eso es una forma física de disfrazarlo de pagar. ¿Vale? Pero veis que pone realización del supuesto de hecho. Entonces, yo la otra vez les dije de que todo impuesto se basa en que se traduce en que hay una cosa que cuando nosotros la hacemos, resulta que por hacerla, pues resulta que nosotros tenemos que pagar. Y de esos conceptos que nosotros vimos aquí, ¿cuál era? ¿Cuál era? No. ¿Cuál era ese supuesto o esa acción o ese algo que nosotros hacíamos que por hacerlo nosotros teníamos que pagar un impuesto? Me explico. Le pongo un caso práctico real. ¿Quién tiene aquí coche? ¿Quién tiene mi coche? No. ¿Quién tiene mi coche? ¿Quién tiene mi coche? ¿Quién tiene coche? ¿Quién tiene coche? Yo. Vale. Ahora, por ejemplo, dentro de poco, mes de marzo, creo que es mes de marzo. No. Viene, nos llega un recibito muy mono, parte del ayuntamiento, que nos viene y nos dice, impuesto de vehículos de tracción, no, impuesto de circulación de vehículos de tracción mecánica. Y nos dice, por tanto caballaje, por tanto no sé cuánto, tenemos que pagar tantos euros. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué en este caso el ayuntamiento tiene el derecho sobre nosotros de exigirnos, como decía antes con Goretti, un tributo?
¿Por qué? Porque figura en una ley, seguro. Obviamente figura en la ley, existe un impuesto. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué resulta que a Betsaida y a Noelia y a Nauset le viene ese recibo y a Goretti no? Porque ahora no tiene coche y no está en obligación. O sea, no tienes que pagar por el bien que tú tienes. No, porque ustedes están realizando el supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, mientras que Goretti no. Por tener una propiedad. En este caso, por tener un vehículo de tracción mecánica. Por lo mejor que yo voy a tener el ¿Cómo lo coche, dejas? digo yo. O no sé. Y como tenemos un vehículo de tracción mecánica y por lo tanto circulamos, ¿vale? Pero el hecho imponible, es decir, la realización del supuesto de hecho, es la posesión de un vehículo de tracción mecánica. Y como nosotros lo hemos realizado, existe una ley que regula ese impuesto que dice a todos los poseedores de vehículos de tracción mecánica, pues están realizando el hecho imponible del impuesto. Y como están realizando el hecho imponible del impuesto, son sujetos pasivos del impuesto. Y como son sujetos pasivos del impuesto, nosotros le podemos decir que tienen que contribuir. Pagando, basta. Y una que se va a la cilindrada, pagas. Es una prestación pecuniaria. ¿Lo están entendiendo o no? A ver, yo lo que quiero es eso, de que ustedes a partir de ahora empiecen a leer esto y ahora ya no les suene a chino, sino que ustedes ya sepan coger esto y decir, ah, mira, esto es esto. Y yo lo puedo traducir a mi lenguaje. Por ejemplo, impuesto de la renta de las personas físicas. Una persona física somos las personas como nosotros. Obviamente todos somos físicos, además somos personas. Bueno, aunque a veces parece que no somos personas. Entonces, nos llega Hacienda, declaración de la renta, y nos dice, tiene que pagar, nos hacen la liquidación de la Hacienda, tenemos que pagar 1.000 euros. Y claro, nosotros decimos, ¿y por qué? Y Hacienda nos dirá, porque usted ha realizado durante el periodo impositivo, eso es un concepto que todavía no hemos visto, el periodo de devengo o periodo impositivo, un supuesto de hecho en el que la ley, que en este caso el IRPF, le dice que tiene el deber de ¿qué? De contribuir. Y entonces lo que tendremos que ir es a esa ley y buscar el hecho imponible. Es decir, ¿cuál es ese supuesto que al nosotros haberlo hecho y está recogido en esa ley, tenemos que por tanto contribuir? Y en este caso, el supuesto de hecho es la obtención de renta. Es decir, por conseguir dinero, conseguir pasta, pues el IRPF dice, pues una parte de esa pasta, ¿para quién es? Es decir, encima que la ganamos nosotros, como nosotros tenemos que, Hacienda somos todos, el Estado somos todos, pues tenemos que contribuir con parte de esa renta y dársela al Estado. Entonces, en ese caso, el hecho imponible del impuesto a la renta de las personas físicas es la obtención de renta. Y en este caso, desde que obtenemos renta, estamos realizando el supuesto de hecho. Ya veremos qué tipo de rentas son. Por ejemplo, la más normal, la más común, es la obtención de renta por trabajar por cuenta ajena. Es decir, yo trabajo por cuenta ajena, recibo un salario a cambio. Ese salario se viene recogido en una nómina. Entonces, por yo ganar pasta por mi trabajo, además de trabajar para el empresario, trabajo para el Estado. Porque parte del dinero se lo tengo que dar para él. ¿Vale? Pero en este caso estoy haciendo el supuesto. ¿Cuál es? La obtención de renta por trabajar por cuenta ajena. Y como ese supuesto está recogido en la ley, estoy cumpliendo el hecho imponible del impuesto, y como estoy cumpliendo el hecho imponible del impuesto, soy sujeto pasivo del impuesto.
Y como soy sujeto al pasivo del impuesto, tengo que contribuir. Como estáis viendo, esta ley, digamos que es la ley base o la ley de referencia que nos dice mucho de este tipo de cosas. Entonces, por eso, pueden en el examen les pongo uno de estos artículos. Y les diga, según el artículo 2, apartado 1 de la Ley General Tributaria, ¿qué considera usted como la realización del supuesto de hecho? Según el IRPF. Entonces tú tienes que decir, pues mira, pues según la realización del supuesto de hecho, según el IRPF, nos dice que es la obtención de renta, por ejemplo, en el caso de obtener rentas por trabajar por cuenta ajena. Y como tal, en esta ley, en este artículo, nos especifica que tenemos que contribuir con parte de esta renta a las arcas públicas, a los ingresos públicos. ¿Entienden o no? Dice, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos. Esa es una de las cosas que se empieza a hablar en el tema en el manual, que ustedes lo verán cuando lo lean, ¿vale? Que para poder el Estado gastar, ¿qué tiene que hacer primero? Obtener dinero. Obviamente, si usted paga a Carrefour, perdón por hacer publicidad encubierta, pero no tengo ninguna cosa en Carrefour, para poder ir a Carrefour y comprar, por ejemplo, gelatinas de fresa, que a mí me encantan, Ay, qué rico. sobre todo cuando están muy, muy duritas y así, Ay, como te da el hiperdino. ¿El qué? Ay, la tiene del hiperdino. gelatina de fresa, ¿vale? Si yo quiero gastar en gelatina de fresa para comérmela en mi casa, obviamente primero tengo que haber, ¿qué? Tengo que haber tenido un ingreso de algún lado. Entonces, obviamente, si eso es una cosa que, por ejemplo, a los españoles, por desgracia, yo creo que los españoles todavía, en ese sentido, somos muy poco solidarios en ese sentido. Todo el mundo quiere tener unas carreteras estupendas, pero obviamente no quiere pagar nada para tenerlas. ¿Me explico o no? Obviamente, después otra cosa es que parte de ese dinero que nosotros damos para que supuestamente las carreteras se pongan bien, después se lo lleven los políticos de turno y se lo queden ellos y no lo arreglen las carreteras. Pero si nosotros queremos de que haya infraestructura, ¿saben lo que es una infraestructura? ¿Qué es una infraestructura? ¿Qué es? ¿Eh? Una construcción, algo. Por ahí vamos. Puentes, carreteras, ¿qué más? Edificios, ¿qué más? Hospitales, aeropuertos, todas esas son infraestructuras, ¿vale? Entonces, para que el Estado pueda gastar en esa infraestructura, ¿qué tiene que haber conseguido previamente? O que tiene que saber de dónde voy a sacar eso. Entonces, para poder tener nosotros, es decir, para poder tener derecho a disfrutar de esas infraestructuras, obviamente tenemos que aportar en base a nuestra capacidad de generar renta, pues lo que el Estado considera que debemos aportarlo. ¿Me entienden o no? Entonces, es una obligación de todos los españoles contribuir ¿a qué? Entonces, por eso hay veces que, por ejemplo, a mí me da bastante tristeza cuando, por ejemplo, el ayuntamiento pone papelera. Ahora ya no veo tantas, pero, por ejemplo, de repente me veía una papelera que estaba quemada. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo antes, yo te hablo a lo mejor de hace 10 años, que, por ejemplo, enfrente de mi casa ponían un contenedor de metal, de esos grandes, de esos que se llevaban los camiones, y ahí todo el mundo ponía sus cachivaches, ponía todas las cosas que no nos servían, muebles, viejos, todo eso. Pues resulta que hubo un par de veces en que el contenedor, pues, lo quemaban. Pues ahora resulta que ya no hay contenedor. Y entonces, ¿ahora qué hace la gente? Lo deja en el suelo. Entonces, ¿ustedes creen que eso es más
¿cómo decirlo? Bonito, edificante, da una mejor imagen, pero eso en el fondo también muchas veces es culpa entonces también un poco de nosotros mismos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el principal medio que tiene la administración tributaria para conseguir esos ingresos públicos? Los tributos, dice. Aquí nos dice lo que es un tributo. Además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, fíjense, podrán servir como instrumento de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución. Dice, ¿veis que pone servir como instrumento de la política económica general? Esto tiene enlace con lo que estaba diciendo yo antes, de que, por ejemplo, si un Estado, si el gobierno sube los impuestos, ¿vale? ¿Qué hace con el sueldo, es decir, con el dinero que tiene la gente en los bolsillos? Que tiene menos, ¿no? Y si tiene menos, la gente compra menos. Y si compra menos, hay menos demanda y por lo tanto la inflación baja. Ustedes imagínense que lo que quiere hacer el Estado es incrementar el consumo, que la gente demande más y que por lo tanto al demandar más, pues resulta que las empresas necesiten más trabajadores y por lo tanto hay más empleo. Entonces, ¿qué podría hacer el Estado? En vez de subir los impuestos, ¿cómo? Bajar los impuestos. Si bajo los impuestos, la gente tiene más dinero en los bolsillos. Y por lo general, la gente cuanto más dinero tiene, ¿qué hace más? Tenemos más tendencia a gastar. Ya al gastar más, se consume más. Y si se consume más, se demanda más. Y si se demanda más, las empresas tienden ¿a qué? A necesitar más mano de obra. Y si tienden a necesitar más mano de obra, ¿qué pasa? Habrá más contrataciones y habrá más trabajo. Entonces, mediante estos mecanismos de los tributos, el Estado también puede influir en la actividad económica. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Vale? Obviamente, lo que estamos viendo actualmente con este gobierno es al revés del pepino. El gobierno, una de las primeras cosas que hizo cuando llegó al gobierno, ¿qué fue? Subió el IVA del 18, por ejemplo, al 21, por ejemplo, en determinados productos. Después otra cosa que hizo fue, subió el IRPF en determinados tramos. Ya veremos lo que es lo de los tramos del IRPF. Entonces, lo ha hecho más que nada, ¿por qué? Porque lo que necesita es pasta. ¿Por qué? Porque tiene déficit público. El tener déficit público, un déficit público es lo que se llama una magnitud macroeconómica, que lo que nos viene a decir es la diferencia entre lo que ingresa el Estado y lo que gasta. Entonces, la cuestión es, para reducir el déficit público, el Estado puede decir, o incremento los ingresos, o bajo los gastos. Entonces, ¿ustedes qué preferirían? ¿Aumentar los ingresos poniendo más tributos y haciendo que esos tributos sean más altos al pueblo, o bajando los gastos? Bajando los gastos. Entonces, por ejemplo, este gobierno lo que ha intentado reducir el déficit público es así. Por un lado, subo los impuestos y por otro lado, bajo los gastos. Pero la cuestión es, si yo subo los impuestos, la gente tiene menos dinero para demandar, me voy a consumir menos. Yo recaudaré más, pero resulta que la actividad económica, ¿qué pasa? Pues no hay, se frena, más desempleo. Pero por otro lado, también lo que ha hecho ha sido ¿qué? Reducir gastos. Pero la cuestión es en qué gastos ha reducido. Ha reducido, por ejemplo, en educación, ha reducido en economía, en sanidad. ¿Entiendes? Entonces, mediante subir los ingresos y reducir los gastos, pues lo que hago es que haya menos déficit público. Entonces, los tributos son un mecanismo de política económica. Y el gobierno nos controla, entre comillas, así, manejando los tributos. Pues esto es lo que nos dice esta parte. Pues fíjense, de leer esto, toda la parrafada que yo he sacado. Pues ahí es donde yo quiero que ustedes lleguen algún día. A poder salir ahí fuera, y si alguien tiene que hablar algo de economía con ustedes o de tributos, ustedes pueden hablar como hablo yo. Yo no nací así. No, ya. ¿O sí? No, para nada.
Ya les digo, yo en el instituto no hablaba, era el último de la clase, me escondía detrás, tenía miedo. Vale. Entonces, si yo lo he conseguido, ustedes lo pueden conseguir. Y eso yo lo que quiero que ustedes desarrollen. Qué pena que ustedes no estén aquí conmigo en un ciclo presencial. Porque si no, cada 2 por 3 les sacaba aquí a hacer trabajo y a ponerlos en clase. Pues sí. Para que se acostumbraran a hablar. Eso es otra cosa que también les falta. Entonces, esto se lo tienen que aprender. También está en el tema, pero tienen que saber. Los tributos se clasifican en 3 grandes grupos. Todos los tributos, absolutamente todos, se agrupan en 3 grupos, que son las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos. Entonces, debajo, ves que pone apartado A, apartado B y apartado C, nos dice lo que es una tasa, lo que es una contribución especial y lo que es un impuesto. Vamos a leer lo que es una tasa. Tasas son los tributos cuyo hecho imponible, fíjense, hecho imponible. ¿Tienen claro ya lo que es? Es la realización de algo y que por realizar algo, ese algo, existe una legislación que nos dice, mira, tú lo has hecho y como tú lo has hecho, tienes que pagar algo. Consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público. Toma ya. ¿Un dominio público ustedes qué creen que es? Por ejemplo, ¿una carretera sería un dominio público? Sí. ¿Una acera? También. ¿Un parque? También. Entonces, yo les pongo un ejemplo. Una cafetería. La cafetería de la hermana de Noelia, me parece que era. Mi hermana. Hermana, prima o... Ah, sí, mi prima lo tuvo. Eso. Por ejemplo, la prima de Noelia, el Pisco Labia, resulta que quiere poner, por ejemplo, sillas y mesas para que la gente se siente y tome algo, no solamente dentro del local, sino quiere ponerlo en la acera. Resulta que esa acera es de dominio público. Entonces, si ella lo quisiera hacer, está realizando el hecho imponible. Y en este caso tendría que pagar una tasa al ayuntamiento. Eso es una posición administrativa, ¿no? Eso es otra cosa. Lo de las concesiones administrativas es otra cosa. Es otra cosa. ¿Vale? Luego dice, la prestación de servicios o la actividad de realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario. El obligado tributario es el sujeto pasivo, es decir, la persona que sufre el impuesto. Cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado. Toma ya. Esto parece un rollo, pero no lo es tanto cuando yo les pongo un par de ejemplos. ¿Veis que pone? Cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria. Les pongo un ejemplo y lo entenderán enseguida. Sacarse el DNI o renovar el DNI. ¿Eso es voluntario? No, Obligatorio. obligatorio. Es obligatorio. Y es un servicio que no te da la administración pública, en este caso la policía. Sí. Es una prestación de servicio y que el obligado tributario tiene la obligación de, digamos, hacerlo. Entonces, ¿verdad que cuando nosotros renovamos el DNI nos dice 30 euracos que te veo? 17,90. Pues eso es una tasa. La renovación del DNI, una tasa. Por ejemplo, la gente que tiene coche aquí, ¿qué pasa con el carnet de conducir? Por ejemplo, el mío, si no recuerdo mal, ¿No viene el papel rosa? no, tengo ya el rosa, el más pequeñito. El mío caduca en el 2021. O sea que llegará el 2021 y tendrá que ir ¿dónde? Atractivo.
a tráfico y a un centro de reconocimiento médico, ¿vale? Pero tengo la obligación de hacerlo. Pues por hacerlo, ¿vale? Pues tengo que pagar una tasa, ¿vale? Si, por ejemplo, el servicio que me ofrece la administración pública pudiera ser, no es privado, un servicio no es privado, pues también tenemos que pagar una tasa. Por ejemplo, la recogida de basura. ¿Por qué no nos cobran por la recogida de basura? ¿O sí nos cobran? En teoría sí. Sí. Bueno, nosotros también. Si no come. También Sí lo cobran, cobran. claro. Es un servicio, pero además ese servicio es público y no existe, no se realiza por el sector privado. Por lo tanto, tenemos que pagar una tasa de recogida de basura. ¿Veis las tasas? Pues, como estamos viendo, esto que aparece perdón, profesor, un coñazo, así leído, si ponemos ejemplos y lo intentamos un poco desentrañar y un poco con los conocimientos, con algunos conceptos que ya tenemos, nos puede ya empezar a entender lo que significa esto. ¿Me entienden o no? ¿Está resultando muy difícil entender esto o no? Dice, lo dejamos luego aquí ya en los impuestos, ¿vale? Contribuciones especiales, fijaros, son los tributos cuyo hecho imponible, ¿ves que hace referencia siempre a este concepto? Consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. Pensemos situaciones. Imagínense, una persona tiene una casa, yo qué sé, vamos a poner un bar de ¿cómo se llama esto? Un barrio de esta radio, ¿vale? Imagínense que nosotros nos hacemos una casa, yo qué sé, Ciudad del Campo. Y resulta que hasta allí, en el momento que nosotros hacemos la casa, ¿vale? No hay carretera asfaltada, sino tenemos un camino de tierra. Y resulta que en un momento determinado, el ayuntamiento decide asfaltar ese camino. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer en ese momento, ¿qué es? Si nos han asfaltado el camino y ahora está asfaltado, ¿nuestra casa va a tener más valor o menos valor? Más valor. Pues, por eso, el ayuntamiento tendría derecho a pedirnos una contribución especial. Porque va a decir, ahora su vivienda, su casa, va a tener más valor. Porque nosotros le hemos hecho una obra pública. Por lo tanto, vale, pues entonces el ayuntamiento tendría derecho a pedirnos una contribución especial. Por ejemplo, mi suegra y mis hermanos, al vivir en la ventana de la parte principal, pagan mucho más que los que dan por la parte de atrás. Y mismo sí, tenemos nada. Vale, pues entonces, en este caso, nosotros seríamos el obligado tributario, nos podrían pedir precisamente eso, una contribución especial, pero porque el ayuntamiento nos ha hecho algo que ha incrementado el valor de esa propiedad que teníamos nosotros. Por ejemplo, obras de alcantarillado, ¿vale? Nos ponen el alcantarillado y nos llega hasta allí, hasta nuestra casa, pues el agua, ¿cómo se llama esto? El agua corriente. Pues por esa obra, también el ayuntamiento nos puede pedir una contribución especial. Pero eso es un tributo. ¿Lo vemos o no? Sí. Y por último, fijaros que en este caso, por ejemplo, la contribución especial, la administración pública nos da algo, nos ofrece algo. En este caso, o en la parte de arriba, nos ofrece un servicio. En las tasas, por ejemplo, la recogida de basura. Mientras que la contribución especial nos ha hecho algo, en este caso nos ha hecho una obra, ¿no? Los impuestos lo que diferencia es que son tributos exigidos sin contraprestación. Es decir, el Estado no nos da nada en principio y nosotros a cambio tenemos que darle pasta. Cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. Lo que viene a decir es que por la pasta que tú ganes, tú vas a tener que pagar. Y yo a cambio no te voy a dar nada. Bueno,
esto es como define la ley general tributaria un impuesto. Entonces, si yo gano 20.000 euros por trabajar, por cuenta ajena, y resulta que Betsaida gana 50.000, ¿quién tiene más capacidad económica? Entonces, habrá un impuesto, ¿vale?, que el hecho imponible sea gravar precisamente esa capacidad económica del contribuyente. Y entonces, eso es lo que se llama los impuestos progresivos. Es decir, conforme tú ganas más, tendrás que pagar más. Los que ganan menos, tendrán que pagar menos. Por ejemplo, un ejemplo de impuesto, en este caso es el IRPF. Otro impuesto que también pone en manifiesto la capacidad económica del contribuyente es en este caso de una sociedad, es el impuesto a sociedades. Otro impuesto que también quiero ver algo. El impuesto a sociedades, el hecho imponible es la obtención de beneficios por parte de las empresas, de las sociedades, de las personas jurídicas. Cuanto más beneficio obtiene la persona jurídica, más tendrá que pagar por impuesto a sociedades. Cuanto menos, menos. Pues estos son impuestos. Me los exigen porque yo he hecho el hecho imponible del impuesto, pero a cambio el Estado en principio no me va a dar nada. Las contribuciones especiales yo tengo que pagar, pero porque la administración pública, local, lo que sea, me ha hecho algo que ha incrementado el valor de una propiedad, por ejemplo, y las tasas son servicios que nos dan, ¿vale?, pero que son de obligado cumplimiento por parte del obligado tributario. Y como hay que hacerlo, pues yo tengo que pagar una cantidad por eso. ¿Ven la diferencia entre tasa, contribución especial e impuestos? Pues esto puede ser perfectamente pregunta de examen. Poner un ejemplo y ustedes me digan qué tipo es. Tu examen va a ser... Vale. Ok. Vamos a ver. Más que mi examen vaya a ser, a mí lo que me interesa es esto, de que ustedes lean las leyes, de que empiecen a meterse en un texto normativo e intenten empezar a entender lo que hay. Para que cuando se vean ahí fuera en la calle y tengan que leer un texto legal, no les entre el lluvio y no se estresen. ¿Vale? Pues tienen el tema abierto, tienen la ley general tributaria y otras cosas aquí abiertas. Entonces yo para la próxima semana, para la próxima clase, por favor, les pediría que lo fueran mirando. ¿Vale? Pues nada, gente, si no tenéis nada más que comentar, see you the next week. ¿Tú ves la mañana? Ustedes me dijeron que querían una